imagen, una presentada a la profesora Paula Pereira. Ella es profesora del Departamento de Universidad de Porto, doctora en Filosofía por la misma facultad, es profesora de Antropología Filosófica y Política y da clases en el máster de Filosofía del Espacio Público y es directora del programa de doctorado en Filosofía. Lo he hecho bien, ¿no? Muy bien. Es investigadora principal del grupo de investigación de Porto desde 2017, es miembro del panel de evaluación, miembro de varios consejos editoriales científicos, internacionales, es profesora en varias universidades, tiene 8 libros. Años o más, y nosotros en el máster en el que estáis hemos firmado un gran mundi, o sea, con la posibilidad de que se pueda ir cuando esté abierto, tenéis algún tipo de interés, de ir a Porto, está en un máster de la Porto, este año aún no hemos publicado muchas, pero ya está el máster, más estuviera abierto para cuando vuelva os preguntará, pues si hemos tenido interés aquí en la universidad. Muchas gracias, Paula, por venir. Muchas gracias, Domingo. Buenas tardes a todos. Más una vez, obrigado por la invitación. Estar aquí una vez más, es la segunda vez que estoy ahí. Voy a intentar hablar castellano, por eso tengo que mirar mis papeles porque están escritos. He intentado traducir, no sé si está bien, todo para castellano para que me pueda entender mejor. Intentaré. Hoy hablaré de ciudad como espacio democrático. Voy a apuntar aquí unas cosas, ¿posso? Los conceptos primeros, ¿no? Me encanta esto, a la moda antigua. La ciudad, que se escribe así, como espacio democrático. Aquí tenemos luego dos conceptos, o tres: ciudad, espacio y democracia. Cuando hablamos de ciudad y de espacio, siempre pensamos en espacio público, mas no es lo mismo, ¿no? Es diferente. Ciudad no es lo mismo que espacio público, que también no es lo mismo que esfera pública, no sentido de amar más. No es lo mismo espacio público, esfera pública, no es lo mismo. Y por tanto me podéis preguntar, porque entonces no hablar de espacio público como espacio democrático, hablaremos de ciudad hoy. ¿Por qué? Esa es mi propuesta, porque pienso que hoy es muy importante hablar, antes de más, de la ciudad, porque verdaderamente la ciudad no es democrática. Y para pensar la democracia, que es un ejercicio, que es un trabajo, tenemos que pensar primeramente cómo va a ser democrática, cómo va a ser con la democracia. Y después hay una otra cuestión aquí, que es la cuestión del espacio. Aquí lo que yo llamo una categoría antropológica, muy utilizada pelos urbanistas, pelos arqueólogos, arquitectos, que es la espacialidad. Espacialidad. ¿No? ¿Así? ¿En portugués? No. La espacialidad. ¿Por qué articular la ciudad con la espacialidad? La espacialidad, esto, con la civilidad y con la democratización también. Y cuando hablamos en la historia de la filosofía, de esfera pública, en el espacio público, nos parece que la espacialidad no está presente. En un territorio, un locus, como vamos a ver, en
una lección de Aristóteles. Nunca la ciudad água, un espacio, un territorio. Porque nos parece que la historia de la filosofía, esencialmente en la modernidad y también en Habermas, tanto la esfera como el espacio público, se refiere, olvidando tal vez un poco a Aristóteles, sin espacio, fora do espacio. Aquí empieza la minha preocupación, porque cada vez há mais gente vivendo nas cidades, e que é espaço, ou diferentes espaços. E, portanto, para pensar a democracia, há que territorializar, espacializar o pensamento. Entrando na cidade. Domingo ha comprado, ayer ou antes de ayer, un periódico, y lo tema precisamente no podemos pensar es una coincidencia, no es una coincidencia, porque las ciudades son los desafíos, los mayores o más grandes desafíos de la contemporánea. Muy interesante. En las páginas adelante nos habla de algunos retos, los 10 mandamientos para una ciudad habitable. Verde, pública, doméstica, densa, móvil, señalizada, culta, antigua, moderna y segura. Muy bien, nos parece muy bien. No ha habido casi nada. Mas uno de los problemas que tienen hoy, me parece, la reflexión sobre la ciudad, es que son situaciones parcelares, segmentadas. Y la democracia no va bien así, no puede ser segmentada. Tiene que entender la ciudad como un todo. ¿Y por qué? Me voy a sentar ahora un poco más. Porque hoy cuando pensamos en la democracia, por lo menos para mí, cuando quiero pensar la democracia en un mundo contemporáneo, requiere una actividad de crítica, ¿no? Es una actividad que intenta buscar, na minha opinión, la reflexión sobre la condición urbana, que es esencialmente la condición de los mismos que vive afuera de la ciudad. Porque cuando hablamos de la ciudad, hoy hablamos sobre todo no modo de vivir, como modo de vivir, que es que nos une, que vivimos todos más o menos igual, que es el modo urbano de vivir, dentro o afuera de la ciudad. Esto que acabamos de hacer, ligando a Alberto y otras cosas más, es un modo urbano de vivir, ¿no? A propósito de las tecnologías. Modo urbano, porque cada vez hay más gente que vive en las ciudades, y no apenas eso. Lo modo como vivimos, como pensamos, como producimos, como nos relacionamos, acaba ahí, neste modo urbano de vivir. Esta que define nuestra condición contemporánea como seres humanos, ¿ha caído? ¿Alberto? Ya está. ¿Ya está? Bien. E, portanto, esta condición urbana é uma condição na sua diversidade cultural, social, política, económica, etc. E, portanto, uma especificidade fundamental de la comprensión de nuestra vida urbana, de nuestro modo de vivir la condición humana contemporánea, ¿no? Ahora bien, en una era urbana generalizada, la ciudad se presenta, en mi opinión, con efecto como el espacio donde mejor podemos identificar y analizar algunos de los problemas
polarizaciones de la sociedad contemporánea y de la cultura contemporánea, provocados por los diferentes procesos, sean los procesos políticos, sean los procesos económicos, ¿no? Procesos que tienen conducido a una gradual privatización de los espacios. Tenemos diferentes espacios, la ciudad no es un espacio único, es constituida por diferentes espacios gracias a la privatización de los espacios, de los intereses privados, ¿no? Y con esa privatización se privatizan también los recursos y los bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, todos nós sabemos isto, todos conocemos la ideología neoliberal, disemina-se en todas las dimensiones de nuestra vida y por tanto también la dimensión de las vidas de la ciudad. Esta diseminación neoliberal ha debilitado nociones y conceptos esenciales a la defensa de los derechos fundamentales, por ejemplo, y a la edificación de lo común, que se ha perdido en la ciudad contemporánea. Por eso estamos tan preocupados con los desafíos de los retos, ¿no?, de la ciudad contemporánea. En este sentido, mi pesquisa o mi investigación se centró en la ciudad como imagen, ¿no?, por excelencia del espacio de coexistencia humana, en donde vive más gente, que coexiste más gente. Por tanto, ahí es un lugar privilegiado de la diversidad cultural y de la experiencia para la experiencia democrática. Es un lugar privilegiado. Que busca sobre todo en la ciudad contemporánea una expresión y manifestación del modo urbano de vivir, como escribí ahí. ¿Estamos? Bien, Alberto, seguimos. Sí. ¿Está a oír? Pienso que sí. Y por tanto, esta diseminación que sentimos en nuestros espacios de nuestras ciudades, en todos los lugares, de todos los países, como modo urbano de vivir, de consumir, de producir, de pensar, es característico de aquello que todos nosotros llamamos mundialización o globalización, ¿no? Y que amplió la urbanización, alteró decisivamente las relaciones entre lo global, lo local, lo rural y lo urbano. ¿Me estoy entendiendo hasta aquí? ¿No? ¿Me estoy entendiendo? Bien. Esto significa que el camino que intento hacer hoy es un camino de, primero, podemos verificar que las ciudades contemporáneas asistimos a una metropolización del espacio, mas aquello que necesitamos hacer, pensar y hacer, es una ciudadanización del espacio, ¿no? Una ciudadanización del espacio como resistencia a la metropolización del espacio, ¿no? Por eso es tan importante la noción de espacio. Pero, aunque la filosofía, aunque hija de la ciudad, se centró más en el concepto de espacio público que en la ciudad. Se centró durante mucho tiempo. Un concepto mucho más abstracto y, en muchos casos, olvidado de la vida, del modo urbano de vivir. Esto comporta para nosotros, para filósofos, en este caso hoy para mí, algunas dificultades que me expongo, ¿no? Algunas dificultades que siento que no podemos identificar, que es la dificultad de identificar ciudad de espacio público. ¿Cómo hablar de espacio público por dentro de una ciudad contemporánea así? ¿Cómo construir el espacio público dentro de una ciudad
de la ciudad contemporánea. Ese es uno de los retos, ¿no? Por ejemplo, desde Kant, cuando pensamos en Kant, para mí Kant, ¿no? Espacio público não designa um lugar, não? Não designa um espaço físico. Tem sido traduzido para uns como espaço público e para outros como esfera pública, indiferentemente, não? Esfera pública, como vosotros lo sabem, penso, é melhor que eu, que está aí o professor Domingo, que é especialista em Habermas. Esfera pública para Habermas é um processo, é mais um processo que se refere a um devenir potencial, não? Um espaço de discurso dos diferentes atores que constituem a sociedade. E, portanto, começou por respeitar a um modo burguês dos diferentes, favorável aos debates de ideias, aos argumentos, ao enfrentamento de argumentação e, portanto, de argumentos. E isto promoveu a formação da esfera pública como potência crítica. E soporte da interessante la faz portuñolo. Mas isto não significa que tenha um locus, não é o locus, é abstrato, é um espaço de debate, de construção da opinião pública. Portanto, de reivindicação do poder, não? E que temos aqui, frente a um poder estatal, os burgueses buscavam defender seus interesses comuns e coletivos, não? Pero este poder é limitado. Porque é constituído apenas, ou era constituída apenas por uma elite esclarecida, não? Com poder econômico, claro, uma esfera de pessoas privadas que participam em debates públicos. Portanto, a esfera pública não se configura, neste caso, para mim, suficientemente poderosa e empoderada para enfrentar o poder público, ou o poder político do Estado. Mais tarde, sabemos também que Habermas busca mostrar que à medida que o privado e o público se vão mesclando, não? E se cruzam, mediados pelos meios de comunicação, todos sabemos isto, na sua dimensão mais mercantil, não? De negócios, a esfera pública burguesa empieza a desaparecer. Ainda que mais tarde, em uma obra, um texto como Direito e Democracia entre Facticidade e Validez, a formação da opinião pública passa a ser influenciada por outras estruturas sociais capazes de exercer mais influência política. A mim me parece que não apenas para mim, claro, que não sou estudiosa de Habermas, não estou tratando de Habermas aqui hoje, é apenas uma referência para chegarmos à cidade, não? Para Habermas, a esfera pública como esfera comunicacional supostamente livre sofrece sostenida em la argumentação racional, até aqui muito bem, não? Como escenario de la posible construcción del consenso. La legitimación política se basa, pues, en un modelo de práctica discursiva que es importante para la construcción del espacio público y que presupone situaciones bien reguladas, ¿no? Formadas por sujetos afectados e interesados, pero que se aparta de la conflictividad experimentada por los individuos de los espacios de la vida. Bien, la esfera pública de Habermas continuó incluso cuando se reconfiguró en una pluralidad de esferas y aquí a sostenerse siempre en un ideal discursivo de base, claro, universalista, ¿no? Mas que, en mi opinión, puede comprometer la efectividad de debate político e as necessárias tomadas de decisão. E por quê? Sobretudo frente à configuração contemporânea dos espaços, hablo em plural, dos espaços públicos, que encontramos pulverizados
por la comunicación de masa, atravesados por um público consumista e acrítico, que este público oblitera precisamente e dificulta a prática discursiva, ¿no? La prática discursiva como mediación fundamental a la vinculación y a la obtención de un acuerdo, ¿no? Por tanto, el potencial crítico de la esfera pública se manifiesta hoy, me parece, de modo creciente, con muchas dificultades de concreción, ¿no? Por tanto, frente a estructuras sociales y a espacios segmentados, como es constituido nuestros espacios de la ciudad contemporánea, muy segmentados, y frente a la estructura capitalista, cada vez, me parece, una estructura capitalista de intereses multinacionales, ¿no? Y frente a la acelerada evolución tecnológica también, ¿no? Me parece cada vez más difícil mantener una práctica discursiva que apunta a las tomadas de decisión democráticas y deliberativas. ¿Y por qué? Porque este es uno de los motivos que las democracias se enfrentan hoy, con el aumento exponencial de la conectividad y de las diferentes formas de dominación. Sin embargo, no podemos olvidar, y me parece también que es importante decir y apuntar, que las tecnologías digitales pueden prometer beneficios no exercício de la ciudadanía y da ayuda mutua, ¿no? De pesquisa, de consulta, de ayuda mutua, de exercício de la ciudadanía. Assim como na própria gestão da informação, ¿no? para todos nós. Ora bem, numa sociedade que podemos dizer e que todos sabemos que é uma sociedade cada vez mais em rede, as tecnologias interferem em todos os âmbitos da vida, com riesgos e desafios. E a aceleração dos fluxos comunicacionais e do mundo da vida constituem, quizás, o maior desafio da estabilidade de laços sociais para a construção da opinião pública. Neste sentido, me parece que a construção e a reconfiguração do espaço público em la ciudad requiere, pues, nuevas apropiaciones sociales, lo que implica una maior e mais profunda crítica e mais participação de los ciudadanos nos procesos de decisión, de modo a que possamos claramente distinguir la tecnología, siempre sigo diciendo esto, distinguir claramente la tecnología como objeto técnico, o sea, como un procedimiento técnico, que no es lo mismo que la democracia substantiva, ¿no? Es otra cosa. Y por tanto, una cosa es la tecnología como objeto técnico, otra cosa es la tecnología a servicio de la polis, y cuando nos apropiamos de ella, ¿no? Para nosotros. Quiere decir, distinguir entre una democracia de procedimientos y una democracia substantiva. Con efecto, la redefinição de espaço público como conceito, sobretudo desde uma perspectiva histórica, se pensarmos numa perspectiva histórica, se manifesta no marco de las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y tecnológicas, como brevemente lo dice, ¿no? La esfera pública não aparece associada a espaços públicos fisicamente construídos. Esta é uma das principais diferenças para mim hoje. A cidade é um espaço físico construído. E na história da filosofia, o espaço público e a esfera pública, dois conceitos que se cruzam, mas diferentes, não aparecem ligados, articulados como a espaços fisicamente construídos. Bem, não quero com isto a dizer que é necessário que se articule, mas há momentos que sim, vamos a ver, não? Vamos a ver adelante. Contrastando assim a esfera pública e o espaço público, contrastando assim com
aquilo que pensamos, imaginamos e conocemos da cidade, que é sua representação espacial, de espaço, a espacialidade, a sua representação espacial como espaço, não? Que todos identificamos, quando pensamos na cidade, pensamos numa representação especial, pensamos em Castellón, pensamos em Valência, pensamos em Madrid, pensamos no Porto, pensamos em Nova York, que tem sempre uma imagem de representação espacial. Sin embargo, siendo la propia noción de democracia inseparable de la construcción teórico-conceptual del espacio público, siendo la propia noción de democracia inseparable de la propia construcción teórico-conceptual del espacio público, es, en mi opinión, fundamental comprender los nuevos campos de inmanencia de las prácticas sociales y de la actividad política, favorables a la construcción de la opinión pública. Los campos, ¿y qué campos son esos? Campos de inmanencia que exceden a menudo la territorialidad, como los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos cívicos que pueden exceder la territorialidad y que pueden exceder la espacialidad, ¿no? ¿Por qué esos movimientos exceden la territorialidad? Para mí, uno de los motivos es que la territorialidad, la espacialidad, ela también fue expulsa de la ciudad contemporánea, na medida que es una ciudad fragmentada y anónima, dividida en sectores, ¿no? Es muy especializada, de servicios, de lazer, de indústria e de outras atividades. Num tempo, portanto, marcado por profundas alteraciones, el modelo capitalista, en expansión, siempre incide también sobre nuestros ámbitos de vida, todos, y sobre todo sobre el modo de vida urbano, segmentando, fracturando, dividindo los espacios de la ciudad, se quedando casi incomunicables, ¿no? Que dificulta la construcción de la opinión pública, ¿no? Esto es lo reflexo del mercado y de todas las dimensiones de la ciudad que están rodeadas por el poder, y nos enfrentamos ahí con contradicciones todos los días, ¿no? Que autorizan la apropiación privada de la vida. Tiene a ver esta segmentación, esta fractura, tiene a ver con una apropiación privada de nuestra vida y de los espacios y de los recursos, ¿no? De la ciudad. En ese sentido, hoje que estou ter uma aula mesmo. Las embestidas neoliberales han debilitado los sentimientos de pertenencia y los sentimientos de comunidad, para mí necesarios para articular los espacios, o sea, para suplantar la fragmentación del espacio. Y aquí necesito hablar de sentimientos, aquilo que considero ser sentimientos positivos y sentimientos negativos. Los sentimientos negativos los sentimientos positivos, primero, son precisamente los sentimientos de comunidad, de pertenencia, de responsabilidad, de vizinhança, de proximidad, ¿no? Que pueden suplantar los sentimientos negativos que fragmentan la ciudad, ¿no? Sentimientos que son sentimientos de no pertenencia, de desresponsabilización, de afastamento, de isolamento, de individualismo que se vive en la ciudad contemporánea. Por tanto, a mí me parece que, y de conflicto, sentimientos que llevan al conflicto, a la hostilidad, a la agresividad, ¿no? A mí me parece que los sentimientos positivos, suplantando los negativos, pueden contribuir pensando, tendo por siempre presente los valores en las tablas axiológicas, ¿no? Los principios de valores, pueden suplantar los sentimientos negativos. Son importantes para suplantar los sentimientos negativos
y para reconstruir o construir el espacio público en la ciudad, o sea, para construir o intentar construir espacios de deliberación pública. Para construirmos, al final é isto, para construirmos espacios de deliberación pública numa cidade que é fragmentada, para suplantar essa fragmentação, é importante ter presente as experiências de cidadania, os princípios éticos, a experiência de cidadania e de los valores, ¿no? Que se sustentam também nestes sentimentos positivos de superar os sentimentos negativos de afastamento e que são importantes para una acción comunicativa y para la construcción de la opinión pública, me parece, ¿no? Lo que podemos comprobar es que el espacio público, en diferentes conceptualizaciones, también a lo largo de la historia de la filosofía, olvidó el locus, ¿no? El locus, el hogar, ¿no? El espacio de la ciudadanía, o sea, la lección griega, el locus esencial para la vida de la democracia. Y el espacio público, cuando olvidado de la ciudad, comporta una espacialidad, como está aquí, una espacialidad, ¿no? Que va olvidando la ciudad que comporta este locus, necesariamente valores, que este locus, para mí este locus de espacialidad, este lugar esencial de la ágora, se articula con valores esenciales que permite la reconstrucción de la alteridad frente a la mesmidad. Este locus, que es un locus de vida, implica oponerse a la fragmentación, es necesario como acto de habitar, ¿no? La ciudad, arrojando hacia una exterioridad el espacio como condición, porque el espacio es la condición de la existencia de las cosas y de los hombres y de los mismos, ¿no? Existimos en un espacio, estamos ahí, estamos en esta sala, que es nuestro espacio hoy, ¿no? Y de este modo, el espacio es importante para dar la clase, para dar una ponencia, mas para lugar de deliberación pública, para el ejercicio de la ciudadanía, como una praxis, ¿no? Con una praxis diaria. Y veamos rápidamente cómo en la historia de la filosofía cuando hablamos de espacio público, o mismo de opinión pública, esta idea de espacialidad no está presente, ¿no? Por ejemplo, si recorremos a parte de la historia de las ideas políticas, principalmente de San Agustín, pasando por Maquiavelo, Moros y Hobbes, ¿no? Verificamos que la participación activa en la vida pública es de forma significativa y deficitaria, pues el interés en las acciones individuales encuentra su sublime en un determinado interés común establecido por quien gobierna, ¿no? Ese interés establecido por quien gobierna. Así, la participación en la afirmación individual requerida formalmente por la esfera pública enmascara la conformación a modelos que originan el desvanecimiento de un yo en una entidad supra-individual que se vuelve extraña a lo propio individuo, ¿no? Por otra parte, lo sabemos, la democracia representativa, al crear una ruptura temporal entre la legitimación y un tiempo de decisión entre gobernados y gobernantes, separa, anulando o disminuyendo drásticamente el poder interventor de cada ciudadano. Muy diferente de esto, de la modernidad, es para mí la lección griega de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, considerando el bien de la ciudad como una idea superior al bien del individuo, establece la polis, la ciudad, como aquella que puede promover una vida mejor, una vida más feliz.
isto busca, de algum modo, isto para mim é importante, que tem a ver com a espacialidade, com o locus grego, porque intenta articular o pensamento político com uma experiência da espacialidade e com uma experiência social e, portanto, uma experiência política, uma experiência social, simultaneamente, ao mesmo tempo, que é situada num espaço. E, portanto, o cidadão, membro da comunidade, deve participar na vida pública, pois solo ali, neste espaço, pode realizar-se, sendo a felicidade o bem último da ação humana. Pero a felicidade que a sociedade deve proporcionar não pode resultar de um simples equilíbrio social, que não tem em conta o bem-estar de seus membros, ¿no? Sendo a felicidade uma forma de prazer, não pode ser exterior ao indivíduo, ¿no? Que lo siente, e, portanto, o ordem justo não pode trazer felicidade se se impone a los indivíduos de afuera. No se impone desde afuera, mas desde dentro, ¿no? Y así se asume la forma de una restricción necesaria, o sea, solo la formación moral de cada ciudadano, por medio de la cual él integra y aprende a respetar los valores de su comunidad, permite reconciliar a nível individual la justicia política y la felicidad. Y por tanto la vida pública tiene, pues, para Aristóteles, un valor en sí, ¿no? Un valor vale por sí. Y por tanto constituyéndose a polis como una comunidad, ¿no? La vida común, koinonia, ¿no? En griego, koinonia, ¿no? Y por tanto una comunidad. La vida común es aquello que permite a cada uno sobrepasar el horizonte limitado de cada uno propio, de lo propio, ¿no? Y por tanto el bien común constituye una noción fundamental en la filosofía política aristotélica, como todos sabemos, ¿no? Pero la modernidad, en mi punto de vista, y no apenas en mi punto de vista, claro, ¿no? Pero la modernidad impugna ese bien común como una noción fundamental de la filosofía política y lo debilita, verificándose un déficit por la acción de la vida pública. Por ejemplo, para Hobbes corresponde al soberano decir que es lo bien común. Es lo soberano que va a decir que es lo bien común, no es lo ciudadano, ¿no? E isto visando el poder del Estado concluir a los hombres a obedecer a la razón, ¿no? Do soberano, neste caso, ¿no? E, por tanto, en la modernidad se vacía el bien común, como que se desaparece una idea de esta idea de comunidad, de construcción de bien común. E despois poderíamos falar de outros autores, algumas referências com Locke, a propósito da sociedade civil, mas nos quedamos como exemplos por aí, para continuarmos até o final. Assim, o que muitas vezes todos nós chamamos espaço público, aparece no âmbito de um pensamento desterrado. Não um pensamento territorializado, mas aparece essencialmente num pensamento desterrado, olvidado da experiência de espacialização, ou seja, da experiência de hacer espaço. Porque penso que hacer espaço, ¿no? Ou hacer democracia, a experiência de cidadania hoje implica hacer espaço, no espaço dentro de la ciudad. Pero la ciudad contemporánea, construida bajo la égide de la producción del mercado, requiere un pensamiento territorializado, necesario para la reflexión y la reconstrucción del conocimiento y la recreación de las prácticas, recuperando un sujeto realmente público y de la vida pública y colectiva, espacio urbano
políticamente involucrado con los proyectos sociales y culturales, lo que implica aquilo que López Soria chamava reposicionar espacialmente a filosofia. Para mim, dos retos do desafio, um reto da cidade contemporânea, que pode ser colocado à filosofia, é essencialmente este: reposicionar espacialmente a filosofia, o que implica um pensar territorializado, ¿no? Com a gente, com os problemas da calle, ¿no? Em particular, neste sentido, não podemos mais falar, quando falamos dos desafios da cidade contemporânea, de filosofia política, mas de filosofia, outra vez mais, de filosofia social e política, que sempre se cruza com a ética, de filosofia social e política. E, portanto, quer dizer, pensar hoje na experiência democrática implica repolitizar a cidade e permitir que uma pluralidade de indivíduos e de persuasivas podem experimentar lugares da aparição, que tenham lugares para aparecer, para falar, para construir opinião e chegar a construir acordos. Lugares de participação que podem proporcionar ao espaço público a diversidade necessária para converter-se num espaço politicamente comprometido, ¿no? De modo que os procedimentos democráticos superen o plan formal e se podem dirigir também ao poder dos cidadãos. Isto quer dizer, se o mundo é cada vez mais urbano, cada vez mais marcado por la complexidad que atraviesa nuestra ciudad, y si el espacio público no es solo un espacio físico, sino también un espacio político, como espacio común de la vida pública, instaurado por los hombres, gracias al uso público de la razón argumentativa, y aquí una vez más estoy recordando a Habermas, la construcción de la democracia exige repensar y retomar los lugares de la discusión, de deliberación, de retomar pues la ciudad como condición de posibilidad de construcción de la vida pública y de proyectos comunes, condición de la experiencia democrática. En realidad, la emergencia, el desarrollo de la política se da entre los hombres en la ciudad, asociada a la urbanidad, que tiene a ver con el debate y la reflexión sobre los asuntos comunes. Hoy, la ciudad, la era urbana generalizada es una era de urbanización, mas la lección de la filosofía es articular la democracia con la urbanidad y la civilidad. Es diferente, urbanidad es diferente de urbanización. La urbanidad es una cuestión de la urbanidad del pensamiento, la urbanidad como actitud de nos movermos, de pensarmos y criticarmos y de nos relacionarmos y construirmos espacios de deliberación y decidirmos en conjunto, ¿no? En conjunto es así que se dice. Bien. Y por tanto, la ágora, nos lembramos, constituida para los griegos, ese espacio era un espacio de producción de la opinión pública, ¿no? Mas con una estrecha articulación entre locos, espacio y ciudadanía para los griegos. Tenía una estrecha articulación entre locos, espacio y ciudadanía. Y por tanto, esto significa, no entanto, sin embargo, que la propia noción de espacio no se limita cuando decimos es importante la espacialidad, es importante superar esta espacialidad muy propia, muy presente en la modernidad. Esto no significa que el espacio se reduzca a una extensión. Significa saber habitar el espacio que es diferente, construir el espacio de opinión, ¿no? Significa que
o espacio, como não é apenas extensão, pode exceder essa extensão da cidade. E, portanto, quando hablo na espacialidade, quando hablo em habitar, hablo neste locus, hablo sobretudo no modo como o espaço é vivido. Todos nós experimentamos sentimentos que nos ligam mais a uns espaços que a outros, não? E que pensamos por isso mesmo que são mais habitáveis para nós outros. Os espaços, os lugares, os pueblos, as cidades de nossa infância, não? São espaços, temos um mapa sentimental relativamente a esses espaços. E não significa que estamos aí, mas que tem um significado importante para nós outros. Isso significa o modo como esse espaço foi vivido em nossa infância, em nossa juventude, ou hoje, não? Como é vivido. É sentido. E isso é o mais importante, como é vivido, como é experienciado, como é sentido. E isso se abre à espacialidade, não necessariamente extensão, não? É o modo, portanto, a espacialidade e como habitamos, que nos relacionamos com o espaço, não? E o que hacemos nesse espaço e os significados que lhe atribuímos. Um grande problema da sociedade contemporânea é que não atribuímos significados aos espaços, não? Os espaços são espaços de passagem, de acesso, não? Para ir às compras, para ir tomar um café, para ir à escola, não? São espaços que não têm significados especiais para cada um, de serviços, e que não se articulam uns com outros, não? E, portanto, é quando atribuímos significado no espaço que estamos autorizados a falar em espacialidade. E, por exemplo, todos nós conhecemos bem Merleau-Ponty, não? Que distingue um espaço geométrico, nosso lugar, não? De um espaço antropológico, nosso lugar. E, portanto, quando hablo de espacialidade, no início, he hablado de la espacialidade como categoria, não apenas da arquitetura, não apenas da geografia, porque o espaço e a espacialidade é uma categoria muito importante pela geografia, é muito olvidada por la filosofia, não? Muito olvidada. Hablamos de espaço quando hablamos de espaço público, não? Ou como condição a priori, quando não? Para conhecermos, quando hablamos em Kant, não? O espaço, não? Mas não é apenas isso. É a espacialidade, como diz Merleau-Ponty, é uma categoria antropológica. Ele habla de espaço como espaço antropológico, que para mim é o suporte, é essencial para reconstruir o espaço público. E primeiro como espaço antropológico, vivido, sentido, para que pueda ser después espaço político de opinión, de construcción de opinión pública y de tomadas de decisión, ¿no? Porque si nos sentimos articulados con un espacio, ¿cómo vamos a construir ahí un espacio político? Si no es primero espacio antropológico, ¿cómo vamos a construir un espacio democrático? ¿No? Me cuestiono eso. No es apenas cómo construir democracia. Quando as pessoas vão ter relacionadas com o transporte, com quem fala? Então, aqui depois, grupo de coordenação da Educação de Andar. Alguém lá que está hablando. Você disse então consulta lá e depois volta a me informar. Vou te ligar para você dizer qual é o nome. Estão hablando otra gente que está hablando ahí. Sí, lo entendí. E, portanto, porque o espaço não é apenas... Minha pergunta é, uma das perguntas pode ser como construir o espaço democrático por em cima de um espaço que é apenas geométrico, calculado. Penso que necessitamos algo mais, não? E, portanto, algo mais é articular nossa experiência de viver com a experiência do mundo. E, portanto, a cidade não pode reduzir-se a uma representação mental, a uma extensão, a um cálculo, não? O espaço da cidade pode ser pensado, deve ser pensado numa vinculação com o lugar, que libera, entreabre e concede lugares.
Por tanto, la ciudad como espacio que pertenece a todos nosotros, solo puede ser vivida y constituida como espacio, antes de más, antropológico, lugar de la diversidad cultural, política, lugar vivo del diálogo intercultural y de carácter plural de la identidad, y por tanto espacio privilegiado de la expresión democrática, espacio humano, ¿no? Espacio de la gente, ¿no? Y por tanto, en este sentido, precisamente, la ciudad puede ser la forma espacial de la filosofía. La filosofía tiene ahí un campo de trabajo muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la multiplicidad axiológica de la ciudad, la pluralidad de regionalidades que encontramos en la ciudad, y la diversidad que caracteriza la ciudad, se presenta así como el lugar ideal para el desarrollo de la libertad, para la negociación y la construcción de la identidad y para la necesaria construcción del sentido, ¿no? Pero hoy el pensamiento sobre la ciudad, y vine hablando un poquito de eso con el profesor Domingo, pero el pensamiento sobre la ciudad se ha constituido sobre todo como un saber especializado. Los urbanistas, los responsables, nos hablan de los transportes, de la habitación, de la polución, del ambiente, del entorno, de muchas cosas, ¿no? Mas no parece esquecer una necesaria articulación entre todo. Como aquí estaba, no leí, ¿no? Mas como aquí estaba la cuestión ecológica, la cuestión de los servicios, del espacio público, y pienso que esa es una responsabilidad de los filósofos, ¿no? No apenas de los filósofos, mas aquí estamos filósofos, ¿no? Una responsabilidad de articular todas esas dimensiones, ¿no? Porque si no hacemos eso, ¿qué puede suceder? Por un lado, nos quedarmos, como dice López Soria, numa operatividade sistémica, como Habermas, ou numa performance, como dirá a propósito de Lyotard, ¿no? E, portanto, os resultados obtenidos se devem considerar não apenas em função da eficácia. Os especialistas hoje, quando tratam da cidade, pensam em la eficácia dos métodos para evitar a poluição e suplantá-la, dos transportes, dos coches, para aparcar, não? E de outras coisas mais. E isto é que podemos chamar, como Lyotard, a performance da cidade, não? E não tratá-la antropológicamente, politicamente, verdadeiramente. É uma questão de eficácia. E não é o suficiente para falarmos da cidade como expressa democrática, não? Claro que es importante, porque para nuestro bienestar y para vivirnos todos mejor, mas no es lo suficiente, ¿no? Porque continúa persistiendo y aprofundando un saber fragmentario, ¿no? Y que deriva en particular de los enfoques económicos, políticos, sociológicos, subrayando, sin embargo, los subsistemas de la ciudad. La ciudad no puede seguir siendo apenas subsistemas jurídicos, ¿no? Porque así olvidamos la ciudad de los hombres, ¿no? No puede seguir dentro de subsistemas. Y por tanto, si la economía, el derecho, el urbanismo, la arquitectura e incluso la sociología puede tener una relación normativa y prescriptiva, muchas veces, con el espacio urbano, la filosofía, pienso, debe sustentarse en una relación crítica y debe principalmente requerir para el pensamiento la civilidad necesaria para reflexionar sobre la ciudad de los hombres, ¿no? Porque la ciudad de los hombres no es apenas la ciudad de la polución o sin polución, o de las hortas urbanas, o de los servicios, ¿no? Y por tanto, los estudios hoy y las reflexiones sobre la ciudad son en efecto cada vez más especializados. Y no espacializados, más especializados, de especialistas, ¿no?
desde la contaminación, el tránsito, la exclusión social, apenas para citar algunos, ¿no? Y con estas, a mí me parece que con estas especializaciones se especializan también los derechos, haciendo perecer el sentido de la ciudad como todo. Y por tanto los derechos, que cuando hablamos de derechos dentro de la ciudad, ¿qué escotamos? Son los derechos a la vivienda, el derecho a la circulación, el derecho al trabajo, los derechos del consumidor. La propia Carta Mundial de Derecho a la Ciudad constituye, de facto, es importante, es un instrumento, un documento importante, relevante en la defensa del ciudadano y de la calidad de vida de la ciudad. Pero me parece además alimentar aún las especializaciones sostenidas en la división de los poderes, porque la especialización de los problemas se identifica con la especialización de los poderes. ¿Qué poderes? Los distintos, que están todos separados. Conforme los espacios están separados, también los poderes, ¿no? Los poderes físicos, espacio físico, los poderes jurídico, político, administrativo, cultural, económico. Diferentes espacios, diferentes poderes que no se articulan, ¿no? Y hacen perecer y perder el sentido de la experiencia de ciudadanía, ¿no? La experiencia democrática. Ahora bien, la ciudad puede ser hoy el lugar para la experiencia democrática a pesar de los conflictos. Se puede constituir, me parece. La ciudad fue durante muchos siglos espacio privilegiado de la urbanidad en la medida que su espacio era posible el encuentro de culturas e encuentro con lo diferente. Esta asociación entre urbanidad en la ciudad y civilidad comportaba la propia noción de ciudadanía, ¿no? Y permitía o intentaba permitir una vida en común y el cultivo de la virtud, ¿no? Por tanto, la crítica a la ciudad en el siglo XX se configuró precisamente en torno de la pérdida de la urbanidad, como dice Daniel Innerarity, vosotros, que es español también ahí, ¿no? La pérdida de la urbanidad, frente a la progresiva construcción funcionalista de la ciudad. La construcción funcionalista de la ciudad es precisamente lo que acabé de hablar, las divisiones de espacios, que corresponde a la división de poderes y que corresponde a una funcionalización que intenta contestar apenas a la eficacia y poco más, ¿no? Pero la revalorización de la urbanidad se ve amenazada por las geometrías económicas. La ciudad como fenómeno urbano expresa el resultado de la interacción entre infraestructura y fuerzas sociales, presentándose como una organización diversa y compleja, siendo la dimensión económica fundamental, claro, para el desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante considerar la importancia también ahí atribuida a la lógica del mercado que puede terminar con la diversidad, poniendo por encima la uniformidad de la identidad de las ciudades, que hoy se parecen todas muy iguales, ¿no? Y en consecuencia la uniformidad de sus gentes, dos ciudadanos, ¿no? Ya que los espacios urbanos son cada vez más atravesados por fluxos indiferentemente de personas o de mercancías, de modo igual. Tinha aqui alguma reflexão mais sobre a lógica consumista a partir do texto de Técnica e Ciência como Ideologia, dava mais, mas não é necessário neste momento. Portanto, num tempo como no nosso tempo, que é um tempo que eu chamo de geometrias e geografias essencialmente económicas, o espaço urbano contemporâneo requer uma aprendizagem sostenida em la ciudad como eje privilegiado para renovar el conocimiento y la comprensión sobre la relevancia
de la dimensión antropológica de las dinámicas espaciales. Y esta dimensión, de algún modo, está anulada o se ve anulada por la articulación entre la concentración de la actividad económica y el aumento de la densidad. Todos sabemos y admitimos que la ciudad ha sido siempre este lugar privilegiado para las artes, la convivencia, el comercio, etcétera, etcétera. Y por tanto, ella tiene ventajas, ¿no? Ventajas y oportunidades objetivas e individuales. Pero la cuestión que se configura ahora para mí es la siguiente. El modo urbano de vivir que se está dibujando no solo se refiere al modo ciudadano, sino al modo en que la proliferación de la urbanización es adoptada en el mismo gesto por los habitantes de la ciudad y por la gente del campo. Pasamos sobre todo a poder hablar no de ciudad, perdóname, esta es un poco fuerte, mas de núcleos y de unidades de trabajo y de producción. Las ciudades son más núcleos de trabajo y de producción y no tanto comunidades de ciudadanos, ¿no? Pero los espacios y los lugares como objetos de atención política no se reducen a políticas económicas, aunque estas sean, por supuesto, de esencial importancia. La política, aquí empiezo a terminar, la política como cuidado debe atender al espacio y al hogar entendidos como una red de relaciones. Y aquí recuerdo George Simmel, ¿no? Para que en las relaciones en la gran ciudad carecían y carecen de contenido emocional, como hablé antes, lo mapa emocional que nos vincula y nos articula con los lugares, ¿no? Y por tanto la gran ciudad carecían y carecen de contenido emocional debido al lenguaje universal de la gran ciudad ser de intercambio económico, monetario, ¿no? Que se pregunta siempre cuánto vale este espacio, cuánto vale ese edificio, aquí en una zona más caro es, ali en una zona menos protegida, menos vale, en una zona más rica, más vale, ¿no? Esto puede significar que una ciudad así dibujada, un individuo, una personalidad que se destaque, al intentar superar este universalismo de valor, porque podemos hablar de otro tipo de universalismo como Simmel, que es un universalismo de valor monetario, ¿no? Un individuo, como muchos de nosotros, certa, ¿no? Que tente superar este universalismo económico, puede ser considerado extravagante, excéntrico, porque critica todas estas situaciones, ¿no? Y por tanto la ciudad, como unificación del territorio y de la concentración de la riqueza y de las poblaciones, revela, sin embargo, una función política. Pero esta función se extiende hacia sentimientos de pertenencia y de proximidad, y que debe conllevar otro entendimiento de las nociones de densidad, de distancia, de proximidad, e isto lo que exige una constante reecuación filosófica de los conceptos y de las nociones esenciales a la vida de los ciudadanos. Pero que los espacios y lugares no sean solo espacios de producción, de trabajo, de producción, y no apenas no lugares, no solo urbanizados, mas espacios de urbanidad. Pero también sabemos que la urbanización hace emergir ciudades vibrantes, fantásticas, ¿no? Como Nueva York y otras, claro, como vemos en las fotos, ¿no? Una densidad urbana estrechamente relacionada con la transformación de una economía agraria en una economía industrial y postindustrial, también importante, lo sabemos.
E tampouco podemos olvidar que esta densidade constitui um meio generador de democracia. Recordemos Atenas, ¿no? Es o medio, esta densidade es o medio en la economía, en el comercio, es también un medio generador de democracia. Y la democracia, exigiu e exige leituras de la cuestión no es terminar la crítica a la densidad, el aislamiento no es terminar con la densidad. Son leituras outras que podemos, porque ela está aí, ¿no? En el comercio e todo más, en la economía, capital, ela está aí. La cuestión es hacer leituras desta densidad diferentes, de proximidad, ¿no? Porque la densidad no solo se refiere a la concentración de las fuerzas productivas, sino también a la diversidad cultural. La diversidad cultural de la ciudad también es densidad, ¿no? Es decir, la ciudad es escenario de una densidad diversa que exige renovadas gestiones de la propia diversidad. Si la densidad se refiere a un hibridismo positivo, los lugares de producción, de trabajo, de ocio, de educación, entre otros, no son vistos de modo estanco, sino como lugares de vida de las dinámicas democráticas. Lo que probablemente debemos volver a plantar a la luz de otras circunstancias, que son las nuestras, de la vida urbana, es la articulación renovada que coloqué antes cuando empecé, una articulación renovada entre espacialidad, civilidad y democratización. Quiere decir, una experiencia democrática que se apropia de la ciudad como derecho a la ciudad como forma superior de los derechos. Una forma superior de los derechos, ¿no? Aquí, claro, que estoy pensando en Henri Lefebvre, ¿no? Que es el derecho a la libertad, a la socialización, al habitar, o derecho a la obra, a la actividad de participante, el derecho a la apropiación, que no es lo mismo, es el derecho a apropiación de Lefebvre, es participar, intervenir, no es lo mismo que el derecho a la propiedad, es diferente, ¿no? Es lo opuesto. Porque la democratización del espacio público, la participación democrática no puede ser algo que viene después, al final, ¿no? Sino algo que prioritariamente está en el origen, en la construcción de la ciudad. La democratización del espacio es la ciudad, es cambiar la ciudad, es tornar la ciudad habitable para nosotros. La ciudad habitable es la ciudad participativa, aquella que construyen los ciudadanos defendiendo el espacio público. Porque el tejido urbano no puede, pues, pensarse separado de los tejidos sociales y políticos. La identificación de los individuos con el espacio es más eficaz cuanto más grande es la participación de una comunidad o grupo y el mantenimiento y gestión de ese espacio. Precisamente en la medida en que pone en práctica sus derechos y deberes, claro. Así, esta es mi posición. La ciudad solo puede ser resultado de la experiencia democrática. Puede ser, claro, un espacio físico, y es, espacios cerrados, privados, urbanizados, arquitectural, de negocios, todo eso. Pero solo será o es ciudad si democrática, es decir, espacio común. Durante la modernidad, por ejemplo, el público era esencialmente el estatal, un espacio regulado por la excepción, como dice Foucault, la excepción y la violencia que nos expropia, individualiza y disciplina. Y aquí no voy a colocar, hacer una confrontación ahora que no tengo tiempo, no interesa,
ha hecho antes en otros lugares, en otros textos, entre o poder estatal regulado da modernidade e que significa o conceito hoje de comum. Claro que quando hablo de comum estou pensando em Negre, em António Negre e em outros autores, não? Apenas isto. O comum implica processos de apropriação, processos de compreensão da diferença e encontro com os demás. Sejam esses outros nossos vecinos ou o estrangeiro. Tem mais que ver com uma multiplicidade de singularidades, tem a ver com atitude, com princípio colaborativo e não com uma materialidade. Tem muito mais a ver com uma imaterialidade, que são processos imateriais. E a cidade contemporânea, apesar de todos os problemas e contradições, como lugar de las diferencias e da multiplicidade de las gentes, de culturas e ideias, revela, penso, uma potencialidade frente à homogeneidade da globalização. E pode ser propiciadora de renovadas práticas sociais, espaciais e emancipatórias. Pode ser palco de renovadas práticas de civilidade, urbanidade, que construem espaço diferencial, lo que é comum, distinto do espaço de la uniformidade estatal, por lado, presente na modernidade, e por outro, desejado por la globalização. Essa não é uma uniformidade estatal, mas uma uniformidade econômica, essencialmente, não? Por um lado, teníamos uma uniformidade estatal. Hoje temos uma uniformidade econômica, essencialmente, não? Mas isto pode ser propiciadora de renovadas práticas, não? E aqui me gusta lembrar David Harvey quando habla a propósito do efeito do direito à cidade, que diz: o direito à cidade é o direito de mudarmos a nós mesmos por el cambiando a cidade. Nos cambiamos cambiando a cidade. Bien, e para terminar, e vou avançando, por outras palavras, ou por lo tanto, se pode lograr uma maior apertura a los poderes compartidos, ¿no? Partilhados, rompendo com o poder hegemônico, seja este poder hegemônico estatal ou o poder da economia, do modelo neoliberal, ¿no? Em outras palavras, podemos aspirar a construir uma cultura urbana através da renovação dos projetos políticos como experiências de lo comum, como demanda de liberdade. Isto significa que há uma necessidade de entender o comum como uma atitude, como uma posição que apoia a reapropriação do público contra as privatizações. Aí temos alguns exemplos, como sabemos. Mas isto não pode significar, para mim, uma desresponsabilização do Estado. Não pode significar a desresponsabilização do Estado. E aqui não vou dizer nada de novo, pero creio que é necessário reforçar canais que dialoguem e negociem entre a sociedade civil e o Estado. E assim volver a la importância, por exemplo, dos conselhos municipais, a las associações, etc. Lo que implica, e isto implica o quê? Promover a participação da população em la formulação em três sentidos. Promover a participação da população em, primeiro, a formulação, depois no seguimento e decisão de planos e projetos. Promover que a população possa participar, primeiro, na formulação dos planos e projetos, no seguimento e decisão dos planos e projetos. E isto implica um esforço muito grande, implica uma forte promoção em la movilização e participação da sociedade civil, o que significa compreender que nossa ação e participação pode ser mais eficaz e mais viável quando hecha a mim me parece, escala humana.
no intentando mudar la globalización, mas intentar, porque es muy difícil trabajar globalmente, ¿no? Con grandes discursos muy bonitos, mas poco eficaces, ¿no? Y podemos trabajar a nuestra escala humana, somos pequeños, si nos mirarmos, compararmos con el planeta Tierra, somos muy pequeñitos, ¿no? ¿Y qué es nuestra escala humana? Nuestra escala humana es decir, participando en nuestra escuela, en nuestro barrio, transformando la metrópole en espacio común, ahí, de intervención y de decisión. Lo que significa más sociedad civil, ¿no? Quiere decir, y para terminar, quiere decir más ciudadanización del espacio como resistencia a la metropolización del espacio. Y pronto, podemos conversar. Me disculpe, meu castellano, inglés, que hablo así con menos expresión, porque soy muy expresiva, mas así no me quedo sin expresión, ¿no? Porque no estoy hablando de mi lengua. No es, en francés hablaría mejor o más. Bien, gracias por vuestra atención. No sé cuánto tiempo ha ocupado, cuánto tiempo. ¿Son 6:30? ¿Hora y media? Hablé hora y media. Una hora. Una hora. Y ha saltado mucha cosa. Sí. A ver, ¿alguna cuestiones? Bueno, me ha encantado, yo ya te lo dije la otra vez que estuviste aquí, Paula, ¿no? Esto de filosofía de la ciudad ya me sorprendió, ¿no? Esta línea de investigación que estés llevando de Aeropuerto, y la verdad que soy totalmente ignorante, pero me parece muy acertada, y la verdad es que te estaba escuchando y me vienen muchísimas cosas en la cabeza, ¿no? Yo lo máximo que me ha acercado a la ciudad, como sabes, es bueno, pues cuando he trabajado un poquito en la Smart City, ¿no? Y hoy me venía otra vez a la cabeza. Que es un tema muy importante dentro de la filosofía de la ciudad. Yo estaba vinculándolo un poco a todo lo que estabas diciendo, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo en que, si no me corriges, a lo mejor te he entendido mal, ¿no? En cómo la ciudad se ha ido mercantilizando y economizando, mercantilizando el espacio y economizando los valores. En los recursos. Y los recursos, todo, ¿no? Esos valores que antes, podríamos decir, espacio participativo, comunicativo, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos espacio de ocio, espacio de servicios, todo muy eficientes, y cada vez más. Y ahí es donde pensaba yo con cómo la... Es que no hablé todo, es que tiene un precio. Todo, sí. Ese es espacio. Es como, yo lo veo en las ciudades, antes Castellón prácticamente estaba en las plazas vacías, pero hoy están llenas, pero no de personas, sino de mesas y sillas. Es muy bonito que pues, nos gusta a todos salir, ir a la terraza y tal, pero es que yo recordaba de Bolonia, y se ha convertido en Castellón en otra Bolonia. No podías caminar por la acera, pero no podías caminar, porque estaban llenas de sillas y mesas. Mercantiliza todo el espacio público y al final no puedes ni disfrutar de la plaza, ni pueden jugar en las plazas de niños porque están llenas de... A mí también me gusta ir allí, ¿no? Pero por otra parte parece que todo el espacio se mercantiliza. Luego esos valores, ¿no? Pues hablamos ya de eficiencia, de ocio, etcétera, etcétera. Y vinculándolo, ya bueno, ya me has contestado un poco, ¿no? Yo pensaba en la Smart City, esos 6 ejes de la Smart City, Smart People, Smart Mobility, toda la capacitar a las personas para, no sé, que puedan comprar mejor, la Smart Economy, la Smart... Que puedan consumir mejor, entender mejor para consumir mejor. Para consumir mejor. Entonces, entender bien las aplicaciones digitales para poder consumir mejor. Smart Economy para poder mejorar los espacios de mercado. Rentabilizar más esos espacios, ¿no? Con la aumentada, la realidad aumentada y todo esto. Luego, la Smart Environment, ¿no? Para el tema de la eficiencia energética, etcétera. Al final está vinculando todo en esto que tú estabas diciendo, ¿no? Espacialidad, especialidad, como la Smart City parece que está fomentando todavía más, si es que cabía posibilidades, todavía más todo este proceso que tú estás comentando, ¿no? Y como las ciudades cada vez parecen menos de los ciudadanos y más del mercado, ¿no? Se han convertido en un nuevo... Mesmo cuando tenemos la idea que nos parece que es de la gente, no es de la gente. Es un proceso de
La gente apenas sirve para rentabilizar, para el consumo, no para la construir, es para decidir. Eu lo sé que aquí muchos conceptos muy diferentes, unos que parecen muy diferentes, democracia, civilidad, espacialidad, lo inventé, porque no tengo otra forma de decir desterritorializar y territorializar el pensamiento, también lo pensé, y otros que tal, y sé que son muchos conceptos y muchas nociones. A mí no me gusta hablar de conceptos, prefiero llamar nociones, porque los conceptos son más cerrados, ¿no? Y como dice un pensador portugués, Leonardo Coimbra, las nociones son ideas realizantes, constituintes. Y a mí me encanta esta definición, ideas realizantes, constituintes, se non constituyen. Despois, esfera pública, eu sei, perdóname, porque aquí muitos conceitos implican muito trabalho de outras coisas antes, e quando queremos transmitir noutra língua, espanhol, que não domino, não é francês, não é inglês, que é traduzido, não sei se é traduzido bem, penso que sim, traduzido mesmo, claro, em Google e depois corrigindo tudo, porque Google dá muitos erros, muitos disparates, não? Mas é isso, não? A mí me incomoda mucho cuando los urbanistas, los arquitectos, los geógrafos, la gente que manda en las ciudades, no los ayuntamientos, ¿no? Deciden los espacios y segmentan los espacios, especializan. Y ao especializar, cuando se tornar experto, ¿no? Son expertos todos, ¿no? Y como expertos tornan los espacios especializados. E, portanto, em vez de provocar isto, provocam isto. Segmentam, nos retiram dos espaços, não participamos aí. Não? Nos retiram do locus, porque o locus está aí. Claro que quando hablo em Aristóteles, de la lição grega, não? Claro que estamos falando da Grécia muitos séculos atrás, não? Que tinham escravos, outras, não sabemos tudo isso. Muy bien, está todo muy presente en vuestra cabeza, lo sé, en la mía también, ¿no? Por tanto, es muy diferente de la cuestión hoy, más que es importante esa articulación entre espacio, experiencia de ciudadanía, de democracia, locos, ¿no? Diferentes experiencias. Yo hago experiencia de este espacio, ¿no? Yo hago experiencia de este espacio aquí que estamos hoy. Es una clase, una sala, ¿no? Una sala. Es que a seguir podemos, neste momento é uma sala, mas imagina que os estudantes querem fazer uma festa e tomar umas copas. Nós vamos, tiramos as mesas, viramos, já não é um espaço de classe, é um espaço de festa. Portanto, a vinculação que temos ao lugar, ao espaço, o significado que lhe atribuímos, é conforme nossa experiência. E, portanto, a experiência e o espaço, esta experiência é importante, como a experiência política, a experiência, e sempre coloco a experiência propositadamente, experienciar o espaço, experienciar a cidadania, experienciar a política, a democracia, articulando, porque tudo faz parte do mesmo tipo de experiência, não? São experiências importantes que se articulem, não? Porque senão, por que quer articular o neoliberalismo, como disseste, que articula la experiencia de mercancías, la experiencia de rentabilidad, como tú disseste, las sillas, las mesas, es una experiencia muy bonita, porque estamos cansados, transpirados, está calor, vamos a beber una copa, y digo, qué bonito que está el jardín, qué bonito que está, mas es una experiencia que articula otro tipo de experiencias, ¿no? Y necesidades, que nos crean necesidades, claro, de mercantilización, de rentabilizar, ¿no? Que todas se articulan. Não sei se me expliquei bem. Apenas isto, somos muito prontos e muito rápidos criticando a modernidade. Muito prontos. E não nos lembramos que quando criticamos... Eu costumo dizer que a modernidade é fantástica por dois lados. Porque tem seus limites, mas ainda tem muitas promessas para cumprir. Os seus limites não são limites, para mim são limiares. Limiares, quando abres na porta, se queda assim, que é o limiar, é isto, não? O limiar, assim, entreaberta, não? É uma promessa que vou a sair ou que vem alguém a entrar, o limiar.
portanto, de facto, o espaço público, a participação pública era deficitária, claro que era, não? Mais formal, um plano mais formal entre governados e governantes, sobretudo o soberano. Mas hoje, no processo neoliberal, assistimos a um enmascaramento de si mesmo. Mais que formal, é também entre governados e governantes, entre os que mandam, os que têm dinheiro e os que não têm. É muito afastado no processo de globalização. Por isso me parece que atuar nos barrios, na nossa calle, nossa cidade, nos espaços que sentimos alguma pertenência, podemos cambiar alguma coisa aí. Bien. De esta propuesta de empoderamiento. Para, digamos, reflexionar sobre los lugares, ¿lo estás diciendo de lugares concretos o podemos para converjan o confluyen diferentes intereses? Porque, por ejemplo, en este tiempo hay espacios que no son totalmente, que no responden a la dinámica de la convergencia. Y eso, por ejemplo, los espacios de intercambio de sexo único o los espacios de culto, que no responden propiamente a la dinámica monetaria. Entonces, si eso es, sí, más o menos, está claro. Depende. Podemos entrar en la institución. Entonces, si situaciones deberán someterse al escrutinio racional de debate o cómo, digamos, convertirlo en un lugar más público, por así decirlo, que no sea tan expropiado. Eu sempre penso que devemos empezar pelo mais fácil. O mais fácil não é o mais facilitado. O mais fácil neste contexto é que é mais próximo para nós outros. Para mim é mais fácil empezar a trabalhar no espaço, a modificar, a transformar o espaço onde eu trabalho, em minha escola, em minha calle, em minha rua. Porque não tenho conhecimento desses espaços, por exemplo? Porque me vou aí, porque não? E outros podem se empoderar. E aqui há uma questão muito importante, que é a questão da educação, dos princípios éticos e dos valores, que eu não tive tempo para falar, não? A importância da educação. A mim não me gusta falar de educação de ética, educação de princípios éticos, ou ética para a cidadania. Não, detesto que hablé muito tempo disso para os estudantes. Prefiro falar de formação e emancipação humana, centrada e sustentada nos valores, não? Porque o que cambia, que temos aqui é que como vivemos numa sociedade muito dominada por diferentes sentimentos, é aquilo que chamo valores negativos, como tu acabaste de dizer, estamos atuando por cima de costumbres e hábitos que pensamos que são valores, não? Que são fixos, não? Que necessitam ser cambiados. E penso que os valores não são sempre fixos. Claro que há valores que são a universalidade da ética, dos valores importantes, mas também há que adaptar, entendes? Porque os costumbres, muita gente vai a confundir os costumbres e os hábitos e crenças com valores que não é o mesmo. Não sei se respondi, se entendi tudo o que disseste. Se não entendi, pode repetir e volver, que eu me esforçarei por ir aí. Este cambio de... A mí no me gusta hablar de posmodernidad, más bien modernidad tardía o como quieras. Contemporaneidad. Otra casa. Debes cantar. Yo un trato que era para mandar. Yo ontem fui a cama 4 horas. Para 5 acordar, porque ainda faltaba traduzir. Se ha tenido el problema de desaparecer.
pensei que a tradução era um trabalho pequeno, mas Sí, una cuestión a revista mandei quando era um. Essa semana aqui foi muito dolorosa para mim. Ah, bien, pienso que ahora entendí mejor. A mí no me parece, a uns 10 anos atrás, concordaría con dice esto. O sea, no diría que ir a internet puede ser escapar, puede ser una fuga. Mas no, hoy no lo digo. Los espacios virtuales es un espacio de hablar, de compartir, de hablar, es un espacio. No podemos decir que no es una realidad nuestra, mas es una realidad a medida que a gente que vive aí, e que habla aí, e que pensa aí mais tempo que na outra realidade. É outra realidade, mas é uma realidade. Pode não ser para mim, para Domingo, para outro, mas para muitos será. E, portanto, temos que ter... Ah, claro, não te preocupes. Buena viagem, graças a Deus. E, portanto, podemos dizer, não é propriamente umas... Podemos construir no espaço virtual experiências democráticas, porque seguimos sempre pensando, está aqui, Patricia, que hablará mejor que yo. Dentro de la filosofía de la tecnología, la cuestión no es escapar o negar o tener una fobia por la virtualidad. Esa para mí no es la cuestión. La cuestión es, como lo dicen en el inicio, que esto son objetos técnicos, instrumentos, artefactos, ¿no? Que no nos sustituyen. Y la cuestión es... Eles hacen lo que yo quiero y que tú quieres que hagan. No es una entidad abstrata con voluntad propia. La voluntad es la mía y la tuya. Son hechos por nosotros mismos, claro. Que cuando empezamos a caminar para la inteligencia artificial, mesmo ahí, podemos a tiempo decidir. Por tanto, nos podemos apropiar de los objetos, ¿no? Para compartir, partilhar ideias, construir democracia, experiência de cidadania, porque será muito útil para isso, mas para isso é necessário apropriarmos bem dos artefactos, porque são artefactos. Eles estão a escutar essa senhora. É uma formação também para isso, claro. Es una apreciación. Ela, os termos que lhe aparecem em espanhol, pronto, La fala. antropología siempre se ha analizado la verdad desde conflicto. No sé por qué. Yo por ejemplo estoy vinculada a l'OACU, al Observatorio de Antropología de Barcelona. Também escuchar. Se hacen las cosas de una manera totalmente contraria a como tú has explicado. Es decir, la ciudad es un conflicto, Inglês, francês. Poder y contrapoder. Hay una parte de la ciudad que siente que le ha sido usurpado el espacio. A inclinar para um lado. Que aqui sempre falava da filosofia. Se analiza História filosófica. desde una unidad mínima espacial que es el barrio. No se ve la ciudad como un contexto, no se ve la ciudad como algo más global. Se ve la ciudad desde un foco muy, es como si el foco estuviese muy cerca. Micro y no macro. Sí. Entonces, me ha chocado mucho, ha sido un contraste para mí muy fuerte. Espaços urbanos, de fato, é para passar, é para especialização. Aqui fica hotel, aqui campo, aqui não sei o que. Quer dizer, mas esta outra parte afetiva, pessoas para discutirem ideias, não sei o que, isto não fica. Y es curioso también cómo estoy harta de preguntar a compañeros antropólogos, incluso gente que yo considero eminencias, como por ejemplo el doctor José María, que es Até vendem os corredores. antropológico del conflicto urbano. ¿Por qué nos empeñamos Os espaços públicos aqui já foram vendidos. de verlo como un problema, como un campo de batalla y
También depende de la ¿Cómo te propia llamas? capacidad. Disculpa. Bárbara, no me parece opuesto a lo que dice. Opuesto. No me parece necesariamente una oposición. Mira, cuando hablo y cuando todos lo sabemos, que en la ciudad hay gente de todos los lados, hay gente de todas las culturas, hay gente de todas las creencias, de todos los niveles sociales, principalmente todos somos diferentes unos dos otros, mucha gente, hay conflictos. La cuestión no es, para mí, evitar o conflito. Assumir o conflito é difícil. Aí é o contrário de Moçambique. Há hostilidade, há Nos livros de matemática só encontra mas Maria o conflitivo não é necessariamente uma dificuldade para construir a democracia, porque a democracia não é sempre construir o consenso. Não? Não é sempre construir o consenso. A democracia é também negociação, argumentação. Mira, claro que Habermas hablaba do consenso, mas noutros contextos, não? Rancière nos habla do descenso, não? Nos dizem que o mundo é assim, mas pode ser de outro modo. E a filosofia diz, isto não existe, acabou de dizer. A filosofia é dissensual, é pensar de modo alternativo, pensar de outra maneira, pensar a las curvas, e não em linha reta. É pensar duvidando, e portanto colocando hipóteses, não? Possibilidades. E, portanto, não és contrário ao conflito. Uma coisa é assumir o conflito como algo irremediável, algo que há que eliminar. Eu não penso que seja importante eliminar o conflito. É necessário gestionar o conflito. É outra coisa. Gestionar. Saber, porque não vai desaparecer muitos dos conflitos, não vão desaparecer. A democracia é isso, é saber gestionar. Argumentar racionalmente é gestionar os conflitos entre a gente, saber falar, escutar, mesmo que não vá concordar, não? Essa é a grande dificuldade, é gestionar. Conflictos porque hay una diferencia, es porque hay diferencias de base, diferencias que a priori se ven como insalvables. Mas a diferença é a riqueza humana. Exacto. Se não há diferença, somos todos. Uma coisa é, eu sempre digo aos meus estudantes que a antropologia filosófica se cruza com a ética quando permanecemos na filosofia, ok? Porque o que é permanecer na filosofia? É permanecer na alteridade e, portanto, na liberdade. Porque se tiramos isto, passamos a la mesmidade, que é a negação da filosofia, é a negação da ética e da liberdade. Ou seja, que é outra coisa, que é a ideologia, que é diferente, também é importante, mas que é diferente da filosofia. Eu penso que não conheço essa perspectiva da antropologia urbana, mas penso que essa perspectiva da antropologia urbana pode ser uma perspectiva mais ideológica do que filosófica, não? Não sei. Totalmente. Talvez, não sei. Por aquilo que me disseste, talvez, não sei. Es lo que yo pienso, porque de hecho la pregunta recurrente que yo he estado haciendo a lo largo de toda la carrera es ¿por qué solamente analizamos la antropología urbana desde la perspectiva del conflicto? O yo no he entendido... Porque o homem é a coisa mais retorcida do mundo, como digo eu. Bueno, la gente debe coger ustedes. Muchas gracias. Nada, me desculpe.